Hola a todos los alumnos de la Escuela Bíblica Extras, especialmente a los alumnos del Evangelio de Marcos, quienes están cursando en este primer cuatrimestre del año 2020. Recordamos que en el principio de clase mencionamos el propósito de esta materia. El propósito de esta materia no es tocar con profundidad cada una de las historias que Marcos nos presenta en sus 16 capítulos, sino ver la hilación de la historia o cómo transcurren esas historias y cuál es el mensaje central que Marcos nos quiere enseñar. Recordamos un poco lo que hemos visto en las primeras clases acerca de esta división. Dijimos que el Evangelio de Marcos se puede dividir en tres partes, en dos grandes partes y un intermedio. Y esta era, la primera parte, el ministerio de Jesús en Galilea. La última parte, la tercera gran parte, es el ministerio en Judea y una pequeña porción en el medio donde nos narra la historia de la transición del ministerio en Galilea hacia Jerusalén. Nosotros en estos primeros clases, en estos primeros días de clase, estamos viendo esta primera parte. Y esta primera parte del ministerio en Galilea también podemos dividir en tres subpartes. La primera es la parte del ministerio temprano de Jesús en Galilea. La segunda parte es el ministerio tardío de Jesús en Galilea. Y la tercera parte es el ministerio alrededor de Galilea. Esto lo podemos dividir en los versículos 1:14 al 3:6. La segunda parte, capítulo 3:7 al 6:6, primera parte. Ahí el ministerio alrededor de Galilea, capítulo 6, la segunda parte, hasta el capítulo 8:21, y culmina esta parte con el milagro de la sanidad del ciego, del capítulo 8:22 en adelante. Desde el versículo 1 del primer capítulo, vimos que Marcos presenta la venida de Jesucristo como la venida de un rey. Por eso Marcos hace la única afirmación que podemos encontrar de este propio autor acerca de Jesucristo. Y dice que Jesucristo es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando entendemos este tema del Evangelio en un contexto, un ámbito romano, también recordamos que los romanos entendían este Evangelio como la venida de un emperador, como el nombramiento de un nuevo rey. Por lo tanto, las personas que estaban oyendo este Evangelio de Jesucristo podían entender que este Jesús venía como el rey a este nuevo reino. Y esto tiene mucho que ver con el mensaje que Jesús viene a transmitir, con el mensaje que Juan el Bautista menciona acerca de que ellos tenían que arrepentirse porque el reino de Dios, el rey, Jesús rey, viene a gobernar como rey de ese reino que viene juntamente con él. Podemos también recordar que a través de esta primera parte Jesús es afirmado, confirmado por el personaje de Juan, también por Dios mismo, que este era el rey que era prometido, el Mesías que era prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta parte, es muy importante que nosotros entendamos las historias que continúan. Por ejemplo, Jesús proclamando el Evangelio, Jesús proclamando el mensaje del reino de Dios, demonios que son echados, enfermos que son sanados, no son una casualidad, no son historias aisladas que debemos entender como ese milagro que nosotros tenemos que anhelar, sino que tenemos que entender esta sanidad, este echar fuera demonios, con este mensaje que Marcos nos ha mencionado en esta primera parte del capítulo 1. O sea, en el título, capítulo 1, verso 1, y también en el prefacio o la introducción que contiene el verso 2 del capítulo 1 hasta el verso 13 del capítulo 1. Después de eso vimos también las otras historias que aparecen y el capítulo 1 termina con la sanidad de un leproso. Y recordamos que el leproso era una enfermedad, la lepra era una enfermedad muy especial en el sentido que tiene mucha relación con el Antiguo Testamento.
en el contexto judío también entendían que esta lepra solamente era posible de ser sanado solamente con el poder de Dios. Esto es lo que fuimos viendo en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Hoy, muy rápidamente, vamos a ver las historias que contiene el capítulo 2 y el capítulo 3 del Evangelio. El capítulo 2, verso 1 al 12, continúa la historia con otra sanidad. En esta ocasión es la sanidad de un paralítico. Los escribas habían iniciado desde el primer encuentro con Jesús con una postura un poco contradictoria con él. Porque al ver que Jesús estaba sanando a estos enfermos, querían acusarlo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Jesús, en lugar de ceder en esta ocasión, utiliza esta misma situación que se le presenta para declararse y mostrar con pruebas que Él es el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que se había afirmado, confirmado en el capítulo 1. En el capítulo 2 inicia Marcos diciendo: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Recuerden que en los últimos versículos del capítulo 1 vemos que Jesús se aparta porque mucha gente se había amontonado y ya no podía regresar. Pero esto parece que sucede algunos días después, que Jesús regresa a esta ciudad, a este lugar en Capernaum. Cuando regresa Jesús a Capernaum, otra vez las personas comienzan a amontonarse en este lugar y Jesús aprovecha esta situación para poder predicar otra vez de este mensaje que él traía. A diferencia de Mateo, Marcos nos agrega una información adicional diciendo que habían sido 4 personas las que traen a su amigo paralítico y lo bajan desde la azotea, ¿verdad? Pero el interés de Marcos no está en presentarnos cómo fue la entrada de ellos, cuántas personas había, qué manera utilizaron para poder bajar a su amigo, sino que solamente nos dice que todo ese acto que ellos realizaron fueron un acto de fe. Eso es lo que podemos ver en el versículo 4 del capítulo 2 de Marcos, donde dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que este hombre necesitaba en realidad no era el perdón de pecados, o sea, no venía para un perdón de pecados, sino la necesidad pronta era la sanidad física, o sea, librarse de esa condición física que él tenía. Pero teniendo el contexto o el pensamiento de los judíos, quizás este paralítico recibió mucho consuelo en su corazón, porque sabemos que en el contexto judío ellos pensaban que toda enfermedad venía a raíz de un pecado. Entonces, cuando estaba oyendo que el pecado había sido perdonado, quizás había un consuelo en su corazón, entendiendo, ¿no?, lo que significaba este mensaje que Jesús estaba entregando. Una cosa que acá podemos preguntarnos es acerca de la fe de ellos. ¿Era la fe solamente de los 4 o también incluía a este paralítico para poder reconocer este poder que Jesús podía manifestar basándose en su fe? Lo claro es que ellos no tenían una fe, un conocimiento de Jesús como el Mesías prometido, sino seguramente también tenían una fe parcial, de un conocimiento parcial, como esas personas que se acercaban en el capítulo 1 con la intención de ser sanados. El problema surge con estas palabras que Jesús pronuncia, ¿no?, por el perdón de los pecados, porque recordemos quién es el que puede perdonar los pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados, pero Jesús estaba hablando como si fuera Dios. Entonces, los escribas, quienes escuchan estas palabras de Jesús, entienden de una manera limitada. En el verso 6 y 7 dice lo siguiente: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendían que solamente Dios tenía poder para perdonar los pecados. Pero presten atención que algo importante va a suceder de esta historia. En este versículo 6 que acabamos de leer, dice claramente que los escribas, algunos de los escribas que estaban sentados en ese lugar, cavilaban en sus corazones. Ellos veían esa situación que estaba surgiendo, la sanidad de este paralítico, pero ninguno de ellos se animaban a levantar una voz contra Jesús diciendo, ¿por qué haces esto? Ellos solamente lo pensaban en el corazón. Jesús, sabiendo esta historia, esta condición o ese pensamiento que tenían los fariseos, ese pensamiento que tenían los escribas, regresa, le responde con otra pregunta, ¿verdad? Jesús le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esto nos hace pensar un momento acerca de esta pregunta que Jesús realiza. Si nosotros estuviésemos en ese lugar y Jesús nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué le responderíamos? Claramente sabemos que en realidad la sanidad espiritual, o sea, el perdón de los pecados, es mucho más complicado, es mucho más difícil que una sanidad física, en el sentido de que solamente Dios puede perdonar esos pecados. Pero la realidad que ellos estaban viviendo, o la realidad que ellos estaban viendo, lo más difícil era ver a un paralítico pararse. ¿Por qué? El perdón de los pecados era algo que ellos quizás podían escuchar y seguir pensando que Jesús estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Era un impostor haciendo pasarse por Dios. Pero sin embargo, si Jesús decía, levántate y anda, levanta tu lecho y anda, ellos eran testigos, tenían que ser testigos oculares de lo que Jesús acababa de pronunciar. Por eso vemos en el verso 10 donde dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre sabemos que es un sustantivo propio que caracteriza a Jesús y tiene mucha relación con también los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel. Regresamos a Marcos, capítulo 2, verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Recuerden, estamos viendo en el capítulo 2 de Marcos la historia de la sanidad del paralítico. Jesús, en lugar de decir de antemano, o sea, desde un principio, que se levantase, Jesús primeramente dice que tus pecados, que los pecados del paralítico han sido perdonados. Y ellos sabían que ese perdón de pecados solamente podía venir de parte de Dios. Y es por eso que si nosotros vemos en este verso 12, cuando vieron al paralítico levantarse y marcharse con su lecho, dice la palabra que glorificaron a Dios. No a ese Jesús que estaba en ese lugar, sino que glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después de esta historia donde se reafirma que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, ese Dios que iba a venir, comienza la narración del verso 13 con el llamamiento de Leví. Vemos que Jesús vuelve a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y Jesús qué seguía haciendo? Seguía enseñando la palabra. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Esta historia del llamamiento de Leví tiene mucha similitud con el llamamiento de los 4 discípulos que vemos en el capítulo 1.
¿En qué cosa vemos la similitud? Cada uno de ellos estaban en su lugar de trabajo, en su lugar de vida. Pasa Jesús por ese lugar, llama a los discípulos, llama a estas personas y estas personas dejan lo que estaban haciendo con la finalidad de seguir a Jesús. Otra cosa peculiar que podemos encontrar es a quién Jesús está llamando, porque vemos que el Leví era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Esto nos hace pensar que en aquel momento el recaudador de impuestos era tratado de una manera muy similar a las rameras o a los pecadores. Era una persona rechazada por la sociedad por lo que él hacía a través del trabajo. Entonces, al ver Jesús llamar a un discípulo con esta característica, era algo que llamaba mucho la atención. Jesús, después de haber sanado a este paralítico, lo primero que hace es compartir la mesa con los pecadores, llama como discípulo a los pecadores, y entonces para los fariseos y los escribas que venían siguiendo los rastros de Jesús, ¿qué era lo que él hacía? Era un motivo más para culpar a Jesús de las actitudes o de las obras que estaba haciendo. Vemos una reacción un poco diferente ahora de los escribas en relación a las historias pasadas. ¿En qué sentido? Recuerden cuando Jesús sanaba al paralítico, ninguno de ellos, los escribas que estaban sentados en ese lugar, se atrevían a cuestionar en voz alta acerca de lo que él estaba haciendo. ¿Recuerdan en el versículo 6, donde habíamos leído que habían algunos escribas sentados, y los escribas cavilaban en sus corazones? O sea, nadie decía nada. Pero ahora vemos en los versos que corresponde a esta historia, específicamente en el verso 16 del capítulo 2, donde dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Vemos aquí que en la historia de la sanidad del paralítico, vemos que los escribas estaban en ese lugar, veían las circunstancias, veían cómo Jesús estaba sanando, pero ninguno se atrevió de expresar externamente lo que ellos pensaban. Por eso en el verso 6 habíamos visto que ellos vacilaban en sus corazones. Ahora, cuando Jesús sana al paralítico y después Jesús llama a un pecador como su discípulo, y no solamente llama al discípulo como su seguidor, se sentaba en la mesa de aquellos pecadores para compartir la mesa. Y esto llama más la atención de los escribas y los fariseos, y ahora sí, no lo hacen de una manera directa a Jesús, sino se dirigen a los discípulos. Vean otra vez el versículo 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, ponía en duda, ponía en cuestionamiento lo que Jesús venía a hacer. Al oír esto, Jesús responde en lugar de los discípulos. O sea, los escribas y los fariseos preguntan a los discípulos, pero Jesús responde en lugar de ellos, diciendo en el verso 17: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, ellos estaban escuchando este mensaje. Esta historia de Marcos capítulo 2, estos versículos 16 y 17, es muy claro. En este contexto, los sanos, ¿a quiénes se referían? Se referían a los escribas y a los fariseos. ¿Quiénes eran los enfermos, los necesitados? Ellos eran los pecadores, el publicano, aquellas personas que necesitan de este perdón del pecado. Jesús utiliza entonces esta circunstancia que se presenta para poder enseñar
o para poder recordarles cuál es la razón de su venida. Termina el verso 17 diciendo: no he venido a llamar justos, los escribas y los fariseos, sino a los pecadores. Pero aquí vemos también un tema que tenemos que pensar, ¿no? Porque ellos mismos, los fariseos y los escribas, ellos se declaraban de sí mismos como justos, como aquellas personas que no necesitaban de Jesús, pero esto no era desde la perspectiva de Dios. Entonces, en otra palabra, viendo desde la perspectiva de la venida de Jesús, aún los fariseos y los escribas eran destinatarios de esta gracia, de esta salvación que Jesús venía a traer. Pero si ellos insistían en el camino de pensar que ellos eran justos y voluntariamente rechazaban este llamado de Jesús, no había otro medio de quedarse descartados de este plan de la salvación. Una vez habiendo terminado esta historia de los fariseos, de los escribas, quién es sano, quién es enfermo, y cómo vemos que de manera progresivamente los escribas y los fariseos estaban demostrando su descontento con Jesús, comienza un tema que cada vez es más sensible a los fariseos. Desde el verso 18 hasta el verso 22 podemos ver la enseñanza acerca del ayuno. Después de mencionar a los fariseos y a los escribas, podemos ver en este párrafo un grupo de personas que Marcos no describe de una manera concreta, pero que también estaban en contra de Jesús. Y ellos seguían su duda o su descontento con lo que estaban viendo, y le presenta esta situación otra vez a los discípulos. Vemos en el verso 18. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Aquí vemos otra situación que nos demuestra que los fariseos y los escribas, y aún este grupo que se acerca, vivían de una manera muy tradicional, guardando sus costumbres de ayunos. Algunos dicen que ellos tenían días específicos, los lunes y los jueves, que ellos se dedicaban para el ayuno. Y ellos estaban viendo que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo con ese ayuno, que era una parte esencial de su vida. Ahora, otra cosa que podemos ver en este párrafo es de la manera progresiva que van demostrando su desinterés o su corazón lleno de quejas a Jesús. Recuerden la historia del paralítico otra vez. En la historia del paralítico, ellos, viendo esa situación, solamente vacilaron en el corazón. A continuación, en la historia anterior, en la historia en la cual Jesús llama a Leví como discípulo y se sienta con los pecadores a comer, ellos todavía no se habían atrevido a hablarle a Jesús directamente, a poner su queja contra Jesús directamente. Pero ya en esta historia, en cuanto a la enseñanza del ayuno, ellos se acercan directamente a Jesús para proclamar, para demostrar su descontento por la actuación de los discípulos. En realidad Jesús no estaba en contra de las tradiciones que ellos tenían en cuanto al ayuno. Vemos que continúa este ayuno en la vida ministerial de Jesús, pero en el contexto en el cual estaba viviendo en la vida ministerial de Jesús, no era correcto cómo ellos estaban aplicando esa tradición en la actualidad. Jesús demuestra su vida ministerial comparando
con una boda, ¿no? Y esta boda tiene mucha relación con esa boda mesiánica que también podemos ver en Lucas capítulo 14, verso 15 al 24. En este contexto, la invitación de Jesús estaba en que ellos tenían que reconocer los valores o entender qué era lo más importante y que ellos sean también partícipes de esa boda mesiánica a la que están siendo invitados, pero no se daban cuenta. Junto a esto también podemos ver la historia muy conocida, ¿no?, del nuevo vino en odres nuevos, y esto también nos enseña que el ministerio de Jesús como el Cristo o como el Mesías también tiene que ser vivida en un nuevo sistema religioso. Los temas que Jesús está tocando en este capítulo 2 son temas que realmente llegaban de una manera muy directa a la vida religiosa de cada fariseo o cada escriba. A continuación van a aparecer otras dos historias que tienen mucha relación con el día del reposo. La primera es del capítulo 2, 23 al 28, y la segunda es del capítulo 3, verso 1 al 6, en la cual vemos cómo Jesús enseña primeramente quién es el Señor del día del reposo. Y continúa enseñando acerca de a través de esa sanidad del hombre que tenía la mano seca, acerca de los valores que ellos tenían que vivir. Algo importante que podemos descubrir al finalizar estas dos historias en el capítulo 3, verso 6, es cómo el grupo religioso que pertenece a los fariseos se unen a los herodianos, quienes pertenecían a un grupo político con un solo propósito, con una sola finalidad, y es para matar a Jesús. Vemos entonces desde el principio de este capítulo 2 cómo de una manera progresiva va desde vacilar en el corazón, dirigirse a sus discípulos, luego dirigirse a Jesús mismo, finalmente que cuando ven que chocan, que no pueden estar de un mismo bando, deciden matar a Jesús. Y es muy interesante porque estaban culpando a Jesús, estaban en contra de Jesús porque Él hacía las cosas que hacía en los días de reposo, pero aún ellos mismos, en ese día de reposo que para ellos tan santo y tan puro debía ser, en ese mismo día ellos planean y deciden hacer una gran maldad, matar a Jesús. Vemos esta historia, el versículo 23 hasta el versículo 28 del capítulo 2 nos narra justamente esta historia acerca de quién es el Señor de reposo, y esta es la enseñanza que nosotros podemos ver al finalizar el capítulo en el verso 28. Podemos leer juntos el verso 28. Dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Me gustaría que también ustedes en casa puedan volver a leer estas partes para poder entender el mensaje que Jesús está queriendo transmitir, compartiendo sus actos, comparando sus actos con las historias del Antiguo Testamento. ¿Cuándo estaba sucediendo esto? En el día de reposo. Y la segunda historia que mencionamos es lo que podemos ver en el capítulo 3, verso 1 al 6, donde nos narran la historia de cómo Jesús sana y en qué condiciones sana a este hombre que tenía la mano seca. Si leemos en el verso 1 del capítulo 3, dice lo siguiente: otra vez entró Jesús en la sinagoga. La primera vez que Jesús entra a la sinagoga podemos encontrar en el capítulo 1, y Jesús vuelve a entrar en la sinagoga, y allí había otra vez un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea, los escribas y los fariseos que venían siguiendo a Jesús no venían con un buen plan, no venían con un buen propósito, porque estaban siguiendo a Jesús aún hasta la sinagoga, donde había un enfermo,
para ver si Jesús sanaba a este enfermo con la finalidad de buscar una razón de tropiezo, para ver si ellos podían acusarle. Jesús conocía este corazón, entonces dice al hombre que tenía la mano seca, le dice, ven, levántate, ponte en medio. Esto es algo muy interesante porque Jesús utiliza esa situación para poder entrar en esta disputa o la controversia que querían generar. Otra cosa que podemos ver aquí es que Jesús no lo hace de una manera escondida, porque recordemos lo que está diciendo a este hombre que tenía seca la mano. Le decían, ven, acércate y ponte en el medio. Y no lo sana de una manera inmediata, porque vemos que les habla, vemos que dice, les dijo. Entonces no es una palabra que está dirigido al hombre que tenía la mano seca, sino a estas personas que en su corazón estaban buscando una razón para poder acusar a Jesús. Y le pregunta, ¿es lícito que los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Tenemos que prestar mucha atención a esta pregunta porque los valores que tenían los fariseos y los escribas eran diferentes a la de Jesús. ¿Qué era el hacer bien para el fariseo? ¿Qué era hacer el bien para el escriba? Quizás no hacer nada ese día de reposo era hacer el bien. Algo que totalmente es contrario a la enseñanza que Jesús viene a entregar. Recordamos la enseñanza de Jesús. El día del reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Como hemos leído en el verso 4, cuando Jesús hace esta pregunta, si era lícito hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, ninguno de ellos podían contestar. Por eso sigue diciendo la palabra, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él se la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Recuerda lo que hemos dicho, ¿no? Corazón, discípulo, Jesús. Ahora, después de ver cómo Jesús estaba actuando en el día de reposo, deciden matar a Jesús. Si nosotros nos ponemos en el lugar de los fariseos y de los escribas, algo es entendible, porque el día de reposo, el tema del ayuno, era una parte muy esencial de su vida religiosa. Pero sin embargo, ¿dónde fundamenta la razón Jesús al hacer estas cosas justamente en el día de reposo? En la historia anterior vemos cómo Jesús cita las historias del Antiguo Testamento. Vemos como en el verso 28 del capítulo 2 afirma que Jesús es el Señor del día de reposo, y con esa misma autoridad ahora está haciendo este acto en el día de reposo. ¿Cuál es el bien en el día de reposo desde la perspectiva de Jesús? El bien en el día de reposo es que un enfermo sea sanado, o sea, una persona que tiene necesidad sea restaurada. Pero quizás para los escribas no era ese el bien, sino dejar hasta el día siguiente. Y ellos mismos también quizás podían encontrar razones, porque la literatura rabínica no impide que haya un acto de sanidad en el día de reposo, a menos que sea cuestión de vida o muerte. Y entonces, si nos basamos en esas tradiciones, el que una persona tenga una mano seca no era una cuestión de vida o muerte. Entonces el bien para los fariseos o los escribas, quienes guardaban el ayuno, quienes guardaban el día de reposo, esperar al siguiente día tal vez era el bien que ellos podían conseguir. Vemos de esta manera entonces cómo Jesús se va presentando quién es Él y para qué Él ha venido. Repasamos hasta lo que hemos visto hasta este momento. En el capítulo 1 vimos que Jesús viene como el Mesías, como el Rey, viene a gobernar su pueblo, viene a rescatar su pueblo. Y también, si recordamos las tres divisiones, el ministerio en Galilea, el ministerio en medio, en transición de Galilea a Judea,
de Jerusalén, y el ministerio en Jerusalén estaba abarcando todo el libro de Marcos. Según el video que hemos compartido en clase o han visto en sus casas, la pregunta que se debe hacer en cada una de las partes era la siguiente. La primera parte: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Mesías? La segunda parte era: ¿qué importancia o qué significado tiene que este Jesús sea el Mesías? Y la tercera parte, en el ministerio de Jerusalén, iba a demostrar cómo este Mesías prometido del Antiguo Testamento iba a tomar el lugar de rey. Entonces, si nosotros nos basamos en estas divisiones que hemos visto, en las preguntas que estamos viendo, todo lo que vemos en el capítulo 2 y esta primera historia que hemos leído en el capítulo 3, verso 1 al 6, acerca de esta sanidad en el día de reposo, acerca del ayuno en el día de reposo, acerca de la sanidad de los enfermos, el echar fuera demonios, está demostrando no otra cosa, sino el carácter de este Mesías, de este rey que ha de venir para gobernar a su pueblo. De esta manera finalizamos la subdivisión de esta primera parte del ministerio en Galilea, porque habíamos mencionado que había un ministerio temprano, hay otro ministerio tardío y luego el ministerio alrededor de Galilea. Pero el ministerio temprano abarca desde el capítulo 1, 14 hasta el capítulo 3, verso 6. Recordamos, capítulo 1, verso 14 hasta el capítulo 3, verso 6. Desde el verso 7 del capítulo 3 hasta el capítulo 6, verso 6, la primera parte del verso 6, vamos a ver el ministerio de Jesús tardío en la región de Galilea. Si en la primera parte hemos visto la autoridad de Jesús en cuanto a su enseñanza, en cuanto a su ministerio, cómo la gran multitud seguía, cómo la multitud que seguía a Jesús se asombraba, y cuanto más crecía ese asombro, cuanto más crecía la fama de Jesús, los escribas y los fariseos temían porque sentían que Jesús estaba invadiendo su lugar. Ahora, iniciando esta segunda parte de este libro, vemos un poco más extenso acerca de este ministerio de Jesús. Si en el primer libro vimos la autoridad de Jesús, cómo los discípulos le seguían, cómo la multitud seguía a Jesús, cómo la multitud se asombraba delante de estas palabras de Jesús, y cuanto más crecía esta fama de Jesús, cuanto más crecía este crecimiento del grupo que seguía a Jesús, los escribas y los fariseos cada vez oprimían más a Jesús porque se sentían atacados, se sentían invadidos. Otra cosa que podemos ver es que Jesús va ampliando este llamamiento de los discípulos, porque en el capítulo 1 vemos cómo llama a los 4 discípulos, a los 4 pescadores. En el capítulo 2 vemos cómo Jesús llama a Leví para ser su seguidor. En esta parte completa el llamamiento con los 12 discípulos. Otra cosa que vemos de una manera progresiva es acerca del echar fuera demonios. Recuerden el capítulo 1, cuando vimos en la sinagoga en Capernaum, en ese día de reposo, donde Jesús estaba predicando, estaba enseñando y la gente se asombraba. En ese mismo lugar se levanta un hombre con un espíritu inmundo y Jesús echa fuera ese demonio. El tema de echar fuera demonio continúa en el capítulo 3, 22 al 30, con el mismo tema de cómo y de qué manera se echa fuera demonio. Llegando al capítulo 5, también podemos ver otra historia en la cual Jesús echa fuera demonio en la región de los Gadarenos. La sanidad física también que hemos visto en el capítulo 1, y más también en esta primera parte de su ministerio en Galilea, continúa a través de la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre y también la sanidad de la hija de Jairo en el capítulo 5, 21 al 43.
Otra característica que podemos ver en esta segunda parte, o sea, del capítulo 3, verso 7 al capítulo 6, verso 6, es que si en la primera parte del ministerio en Galilea, los enemigos, así por llamar, de Jesús eran los fariseos o los herodianos, que eran del grupo político y religioso, ahora en esta segunda parte hay una persecución no solamente de esos grupos religiosos y políticos, sino también de su familia y de sus amigos. Y también podemos ver de una manera más marcada quiénes son los internos y externos. ¿En qué sentido? Los externos van a ser las personas que rechazan a Jesús de una manera voluntaria, y los internos van a ser quienes permanecen con Jesús, o sea, alrededor de él. Muy bien, entonces vamos a ver nuevamente nuestras Biblias en el capítulo 3, verso 7. Voy a leer el verso 1, dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Vemos cómo continúa esta multitud siguiendo a Jesús. Pero otra cosa que podemos descubrir, que ahora no solamente son personas de Galilea, sino en el verso 7 continúa diciendo: y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Todavía cuesta mencionar, ¿no? Es difícil mencionar si realmente estas personas que venían siguiendo a Jesús realmente tenían un entendimiento de quién es Jesús y de qué manera va a tomar esa posición de rey como el Mesías prometido. Pero a lo largo de la historia vemos cómo va avanzando esta historia, y las personas van a tener que ir tomando una decisión: si pertenecer al grupo de los verdaderos seguidores o aquellas personas que se alejan porque no consiguen alcanzar lo que ellos vinieron a buscar. Esta primera parte de la segunda división funciona como un cierre de lo que hemos visto del ministerio en Galilea, el temprano, y como el inicio de este ministerio tardío de Jesús. Como hemos mencionado, una multitud sigue a Jesús, no solamente de Galilea, sino de diferentes lugares. Dentro de esa multitud que estaban siguiendo a Jesús, también habían espíritus inmundos. Vamos a seguir leyendo esta parte del capítulo 3. Dice en el verso 9: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, y de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, como estamos mencionando, y como acabamos de mencionar hace un momento, estas personas estaban siguiendo a Jesús por lo que ellos habían oído. ¿Y qué era lo que ellos habían oído? Que Jesús sanaba, que echaba fuera demonios. Querían tocarle a Jesús para lograr una sanidad, para lograr ese propósito al cual ellos venían a conseguir. Verso 11 dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprimía mucho para que no le descubriesen. Es un poco extraño ver que, como en el capítulo 1, ahora en el capítulo 3, vemos que el espíritu inmundo es el que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. A pesar de que esta era una confesión correcta, Jesús no permite hablar a este espíritu inmundo. Quizás necesitamos profundizar en esta historia, pero una de las razones es para que no se transmita un concepto erróneo de Jesús a estas personas que todavía no entendían de una manera plena cuál es el propósito de que Jesús viene a esta tierra. Después de mostrar estas obras que Jesús hace, cómo echa fuera demonios, cómo sana, en el capítulo 3, verso 13 al 19, finalmente aparece la historia del llamamiento de los 12
discípulos, de los apóstoles. Hasta el verso 14 del capítulo 2 vemos cómo hasta ese momento eran solamente 5 discípulos. Y también vemos cómo hay una clara diferencia entre la expresión de discípulos con la expresión del otro grupo, de la multitud. Llegado a este verso 13 del capítulo 3 de Marcos, finalmente llama a los 12 de una manera especial. Y entonces, desde ahora, cada vez que se utilice la expresión discípulos o apóstoles, se está refiriendo en especial a este grupo de 12. Esta expresión apóstoles también aparece en el libro de Marcos solamente 2 veces, en este capítulo 6, en este capítulo 3 y luego en el capítulo 6. Generalmente se los llama los 12 o los discípulos. Una cosa que tenemos que pensar es cuál es la razón por la cual llama Jesús a estos 12. La primera razón por la cual Jesús llama a estos 12 es para que estén con Él. Vamos a leer el verso 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12, dice en el verso 14, para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y luego, desde el verso 16 hasta el 19, vemos los nombres de cada uno de estos 12. Sería bueno recordar entonces cuál es el primer propósito por el cual fueron llamados a estos 12 discípulos. Dice que Jesús llama a los que Él quiso. O sea, el carácter, la personalidad, la capacidad, quizás lo que ellos tenían o lo que no tenían, un aspecto físico, un estatus social o quizás económico, no tenía nada que ver con el llamado para formar parte de este grupo de 12. La Biblia es clara, ¿no? Jesús llama a estos 12 y fueron estos 12 porque Él quiso. Y la primera razón que mencionamos de por qué Jesús está llamando a estos 12 era ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Para que estando con Él puedan recibir enseñanza, para que ellos pudieran ver los milagros, para que pudieran reaccionar ante esos milagros, para que de esta manera también aprendiesen qué significa ser discípulo de Jesús. Y finalmente de esta manera ellos podían crecer y podían madurar como ese pueblo digno de ser llamado pueblo de Dios. Después de esta formación del carácter, la persona habiendo aprendido a ser discípulo, ser testigo de Jesús, ellos también tenían una tarea misional. Ellos tenían que transmitir lo que habían visto y lo que habían experimentado a esas personas que necesitaban oír del mismo mensaje. Entonces, el mensaje que el discípulo transmite de Jesús no puede ser diferente a un mensaje que Jesús viene a transmitir. Esto es igual aún en el día de hoy. Si nosotros nos llamamos discípulos, si nosotros nos llamamos cristianos, si nosotros decimos que somos su pueblo, sus testigos, nosotros no podemos transmitir otro mensaje, un mensaje que sea diferente a la cual Jesús vino a transmitir. Pero para poder transmitir este mensaje de una manera correcta, es necesario que nosotros primeramente tengamos esa relación de cercanía. Porque recordemos la primera razón a la cual fueron llamados, por la cual fueron llamados, es para que estuviese con Él. Finalmente podemos ver la última parte de este capítulo 3, que se compone por el verso 20 al verso 35, donde habla de la verdadera familia con Jesús. Sigamos lo que estamos viendo en el capítulo 3, ¿no? Jesús, ¿qué hace? En el verso 13 en adelante, llama a los discípulos. Una vez que llama a los discípulos, describe y nos enseña la razón por la cual fueron llamados. Jesús los llama como la verdadera familia, como el verdadero pueblo suyo. Ahora, ¿qué era lo que habían escuchado su propia familia?
Veamos el verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, cada lugar donde Jesús iba, la gente lo seguía. Y todavía me sigo preguntando, ¿cuál es la razón por la cual estas personas estaban siguiendo a Jesús? ¿Y cuál es, por otro lado, la fama que se escuchaba por ahí? Veamos el verso 21. Cuando lo oyeron, los suyos. ¿Quiénes eran los suyos aquí? Era la familia directa de Jesús. Si nosotros leemos el texto, podemos ver que está nombrando a María, la madre de Jesús, a sus hermanos y a sus hermanas. Tal vez ellos como familiares podían tener un sentido de preocupación o de dolor por lo que se escuchaba a su vez de Jesús. Pero es muy interesante ver cómo Marcos narra y enseña esta última parte de este capítulo 3. Presten atención que en la primera parte que mencionamos de la familia de Jesús, la reacción de la familia, y en los últimos versículos del capítulo 3, con el pensamiento que traen los escribas, que se narra en el medio de esas historias como si fuera un sándwich. Si queremos llegar a una conclusión, vemos que el pensamiento o el entendimiento que tenía aún la familia de Jesús, aún la mamá, aún los hermanos, aún la hermana, era no diferente a los escribas. Y es por eso que nosotros mencionamos antes de iniciar esta última parte del capítulo 3, que iniciando el ministerio tardío de Jesús, la opresión o la persecución no solamente era de los fariseos o de los escribas, de los herodianos, sino que ahora desde el capítulo 3, 7 en adelante al capítulo 6, vamos a ver la persecución o la oposición de su propia familia y aún de sus amigos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, capítulo 3, verso 20 en adelante, y lo leemos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, dijimos que eran sus familiares directos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Otra vez, ¿quiénes decían esto de Jesús, que estaba fuera de sí? En otras palabras, que estaba loco. Eran sus propias familias. Ahora, hablando del entendimiento de este pueblo judío, ¿recuerdan cuando mencionamos que cuando bajan al paralítico, Jesús le dice que los pecados han sido perdonados y de una manera u otra él había sentido un consuelo porque en el contexto judío, en el pensamiento judío, ellos pensaban que toda enfermedad venía del pecado. Sucede lo mismo con esta historia en el capítulo 3. Ellos decían, vamos a ver si Jesús está loco. Vamos a ver si mi hermano o mi hijo está loco. Pero en el contexto judío, la locura también era una consecuencia de la actividad del demonio en su vida. O sea, en otras palabras, ellos decían, vamos a ver si está loco Jesús. Pero era como decir, a ver si realmente está endemoniado. Por eso el tema del Beelzebú y de los demonios en los siguientes versículos. Vemos en el verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Quiénes decían esto? Ahora, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Beelzebú, el mero, ¿no? El príncipe de los demonios. Entonces, si nosotros relacionamos este pensamiento de los escribas con el pensamiento de los familiares de Jesús, no había diferencia. No hay diferencia. Ya sea la familia de Jesús o estos escribas que venían de Jerusalén, pensaban que Jesús estaba endemoniado. Y Jesús, ante esta duda, les habla con una parábola. Y habiendo llamado, le decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma,
tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. También sigue diciendo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquearla. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. O sea, la blasfemia tiene mucha relación. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene mucha relación con que ellos hayan dicho que tienen al espíritu inmundo. Y lo que ellos están diciendo acerca de que Jesús tenía el espíritu inmundo tiene mucha relación con los actos que Jesús estaba realizando en los días de reposo, las mismas que vimos en el capítulo 1 y también en el capítulo 2. En este momento no voy a profundizar más acerca de este pecado, pero también sería un tema que cada uno de ustedes puedan averiguar y presentarlo en clase cuando estemos de regreso con las clases presenciales. En el verso 31, ahora sí los últimos versos del capítulo 3, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Recuerden que cuando iniciamos este tema, mencionamos que también ahora se va a hablar de aquellas personas externas y las personas internas. Las externas eran las personas que decían que Jesús estaba endemoniado, que Jesús estaba blasfemando y rechazaban este actuar de Jesús, este obrar de Jesús. ¿Quiénes son las personas internas? Aquellas personas que estaban alrededor de Jesús, oyendo su palabra para su cumplimiento. Es curioso que en el verso 31 dice que vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose ¿dónde? Afuera, envían a llamar a Jesús. ¿Con qué propósito habían venido? Habían venido si realmente era cierto lo que se oía, que Jesús estaba loco, que Jesús estaba endemoniado. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, vean aquí otra vez, en el 31 viene Jesús, viene los hermanos y su madre de Jesús, y ellos se quedaron afuera. En el 32 habla de la gente que estaba sentado alrededor de él. Y estas personas le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De esta manera, desde el verso 20 al 35, podemos ver la enseñanza acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. También podemos aprender acerca de quién es la verdadera familia de Jesús. Ahora sí, repasando un poco lo que hemos visto en esta clase número 4 de Marcos, sería bueno que pensemos a qué grupo vamos a pertenecer también nosotros. ¿Con qué ojos estamos viendo, con qué ojos estamos leyendo y entendiendo esta historia que la Biblia nos enseña? ¿Estamos entendiendo cuál es el propósito que el autor nos quiere entender, que nos quiere enseñar? ¿O también estamos viendo con los ojos de aquellas personas que seguían a Jesús con la mera razón o con el mero propósito de conseguir lo que uno desea? Otra pregunta que deberíamos hacer a cada uno de nosotros es si realmente pertenecemos al grupo de estos seguidores de Jesús, o sea, de los internos, o estamos en el grupo de los externos, aquellas personas que de una manera voluntaria están rechazando a Jesús, no por otra cosa, sino porque la presencia de Jesús es amenazadora a nuestras vidas. Les invito a que sigan estudiando estos capítulos 2 y 3 y en la siguiente clase continuaremos con el capítulo 4 y 5. También les pido que estén atentos a los mensajes por el grupo de WhatsApp porque seguramente estaré enviando
tareas por ese medio y recuerden enviar las tareas y realizar las lecturas correspondientes para cada clase. Por hoy es todo y nos estamos viendo en la próxima. Que Dios le bendiga.